¿Qué tal amigos? En esta nueva sesión vamos a mirar la teoría de optimización, también denominada optimalización de Pareto, y también hace parte de la base teórico-conceptual de la evaluación social y económica de proyectos. Continuando con la explicación de la fundamentación teórica de la evaluación social y económica de proyectos, veamos otro punto, esta vez referida a uno de los aportes del economista, político y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, conocida como la teoría de la optimalización, en la cual se plantea el principio de que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra, la que surge de la profundización del significado práctico de las curvas de indiferencia de Edgeworth. Recordemos, aquí tenemos la caja de Edgeworth. Recordemos que aquí teníamos al señor A y acá en el otro extremo teníamos al señor B, que en este sentido se incrementan las dotaciones de X para B y en este sentido se incrementan las dotaciones de Y para B. Y con el señor A sucede todo lo contrario. En este sentido se incrementan las dotaciones para A y en este sentido se incrementan las dotaciones de X para A y en este sentido las dotaciones de Y para A. Y aquí tenemos las curvas de indiferencia. Ahora lo que estamos viendo es una proyección que estamos haciendo de cada uno de estos puntos. Algo así como si nosotros estamos mirando que esta caja es una vista frontal o vista desde arriba, ahora lo que tratamos es de verla de perfil. Entonces cada uno de estos puntos de tangencia los hemos trasladado acá. Entonces aquí tenemos U5 para A, U1 para B. Este es menos para A, o sea, es U4 para A y es U2 para B. Y este es U3 para A y es U3 para B. Y así vamos construyendo esto. Entonces, al verla de perfil, pues tenemos que en el eje de las X tenemos al señor B y en el eje de las Y tenemos al señor A. Entonces, mientras el señor A tiene altos grados de dotación, como se lo ve aquí, lógicamente que el nivel de dotación del señor B es bajito y en la medida en que aumenta para B, disminuye para A. Esta es aproximadamente el punto de partida que tuvo Pareto para explicar su famosa curva de Pareto. Entonces aquí tenemos, señor A, y ya habíamos dicho, corresponde al eje de las Y, y acá tenemos al señor B, que lo ubicamos en el eje de las X. Y aquí tenemos la frontera de posibilidades de bienestar, que corresponde, cuando la veíamos en planta, la caja de Edgeworth, a la línea de contrato. Y acá adquiere el nombre, según Pareto, de frontera de posibilidades de bienestar. Cualquiera se preguntará, bueno, ¿y para qué sirve esta famosa curva o gráfica de Pareto? Miren, sirve para muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de la situación socioeconómica en un pueblo cualquiera. Y vamos a decir que la situación inicial en ese pueblo dio en este punto. Se hace un proyecto o se establece una política socioeconómica y vamos a mirar el impacto causado por ese proyecto o por esa política y vamos a suponer que la nueva situación dio en este punto, donde está esta estrella y este número 2. Esa es la nueva situación. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto para el señor B como para el señor A, la nueva situación mejoró, porque si su situación inicial era el tamaño de este vector para B y el tamaño de este vector para A,
con la aplicación o el impacto que produjo el proyecto o la nueva política, incrementó el bienestar del señor B en este vector que lo hemos pintado de verde. Y para el señor A se incrementó de aquí a esto también en el tamaño de este vector que está pintado de verde. Eso quiere decir que este proyecto es bueno socioeconómicamente, o esta política, si estamos hablando de política, porque tuvo un impacto positivo tanto para los señores o el señor A como para el señor B. Los dos mejoraron. Y lo que decía Pareto, como ya lo vimos al principio, es que si mejora así sea una persona, pues lo ideal es que no desmejore nadie. Aquí no desmejoró nadie, ambos mejoraron, mejoró B y mejoró A. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser esta la nueva situación o el impacto del proyecto, cuando vamos a mirar la situación nos encontramos con que cayó en este punto, donde está la estrella y el número 3? Quiere decir que desde la situación 1, para el señor B tuvo toda esta mejoría en su bienestar. En cambio, para el señor A tuvo toda esta desmejora en su bienestar. Entonces, esto quiere decir que no es paretiano, porque mejoró uno, pero desmejoró A. Mejoró B, pero desmejoró A. Eso no es paretiano. Entonces, con base en esto, podemos decir que si nosotros proyectamos este punto inicial o línea base del proyecto, de la situación donde va a estar el proyecto, y la proyectamos hacia la línea de la frontera, y lo mismo hacemos con esta, y la proyectamos hacia la línea de la frontera, vamos a encontrar 4 sectores, un sector 2 y un sector 3, sector 3. Miremoslo más claramente en la siguiente gráfica. Aquí está. Entonces, miren, la situación 1, esta, inicial. La situación 2, esta. La otra posible situación, esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta parte, identificada con color azul, le vamos a llamar Pareto superior, porque cualquier punto dentro de esta área mejora para B y mejora para A, cualquier punto. Si está sobre esta línea el análisis de la situación impactada, de la nueva situación, entonces lo que está indicando es que está mejorando para B sin desmejorar a A, y eso sigue siendo paretiano. Ahora, si la nueva situación se llega a ubicar sobre esta línea, pues decimos está mejorando A, pero B está igual, no desmejora. Eso es paretiano. Entonces, cuando cae aquí, pues mejora B y desmejora A. Y si cae la nueva situación en la zona amarilla, entonces quiere decir que mejora A y desmejora B, lo cual no es paretiano. Y si la nueva situación cae en esta área pintada de color morado, pues lógicamente que quiere decir que desmejoran los dos. Entonces, a esta zona de color azul la llamamos Pareto superior, a esta la llamamos Pareto inferior y a las dos amarillas le vamos a llamar Pareto indeterminado. Ahora vamos a hablar del criterio de Kaldor-Hicks, que dice lo siguiente: si la nueva situación, supongamos, es esta, o sea, el impacto que causó el proyecto dio, y hacemos el estudio socioeconómico nuevamente de esa región, de esa zona, y nos dio aquí. Esto quiere decir que hubo un incremento para B, pero hubo un decremento o desmejora para A. ¿Qué dicen los señores Kaldor y Hicks? Ellos dicen, si lo que ganan los ganadores, o sea, el tamaño de este vector, es mayor que lo que pierden los perdedores, eso podría seguir siendo paretiano. ¿Por qué? Porque a estos señores se les quitaría algo de su ganancia, equivalente a la pérdida de estos señores,
Y esto que se les quita a ellos vendría siendo la variación compensada, o sea, lo que se les quita a los ganadores para compensar a los perdedores. Y los perdedores entonces, al recibir ese subsidio, o se llama variación equivalente, quedarían igual que antes. Entonces, si la nueva situación cae en estas zonas amarillas que le hemos llamado Pareto indeterminado, según Kaldor y Hicks, dicen que sí puede llegar a ser paretiano siempre y cuando se cumpla la condición, que lo que ganan los ganadores sea superior a lo que pierden los perdedores. Y a los ganadores se les quita una parte que se llama variación compensada para darle a los perdedores. Y lo que reciben los perdedores se llama variación equivalente. Entonces esto es como el equivalente a un impuesto y esto sería el equivalente a un subsidio. ¿Con qué fin? Con el fin de que los perdedores queden ubicados paretianamente, o sea, como estaba su situación anterior. Eso es el criterio de Kaldor-Hicks. El señor Hicks fue premio Nobel en 1972. Bueno, por ahora, digamos que eso es todo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Suscríbete a mi canal. Amerazo.